todos. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar a hablar sobre la recta en el espacio, ¿sí? Hablar sobre la recta en el espacio es lo mismo que referirnos a la recta en R3, ¿sí? Podemos hablar de una forma o de la otra. Vamos a comenzar a trabajar con la recta y con sus ecuaciones, con las posibles ecuaciones que tenemos para expresar la recta en el espacio. Entonces, para eso, bueno, vamos a hacer un dibujo de análisis donde tenemos una recta R y de esa recta R tenemos un dato. Esta recta R obviamente está en el espacio, ahí está el sistema de referencia. El dato que tenemos es un punto que está en la recta, el punto P sub 0, de coordenadas x0 y z0, z0, que pertenece a la recta, y un vector que lo llamo dr, de componentes de 1, de 2, de 3, con la característica que este vector es paralelo a la recta. O sea, sería el vector director de la recta, de la misma manera que trabajábamos en el plano, ¿sí? Con vector director. Bueno, básicamente en esta primera instancia vamos a definir tres posibilidades de definir la ecuación de la recta, que son muy parecidas a lo que establecimos y definimos en recta en el plano. ¿Se acuerdan? En recta en el plano también teníamos estas tres alternativas para definir una recta. Bueno, acá también, y la deducción de cada una de ellas, de la paramétrica vectorial, y a partir de la paramétrica vectorial cómo llegamos a la cartesiana y a la simétrica, tiene que ver con la misma figura de análisis. O sea, la paramétrica vectorial, ¿se acuerdan cuando hicimos la deducción en recta en el plano? Hablábamos de una igualdad vectorial. Este vector posición de 0 a P0 más este otro vector que armábamos acá entre P0P, que este vector era proporcional aquí en el de R, porque eran paralelos, o sea, este vector más este vector daba ¿qué cosa? El vector OP, ¿sí? Y de esa igualdad vectorial sacábamos la ecuación paramétrica vectorial, ¿sí? Eso lo pueden repasar en lo que vimos en recta en R2 y se van a dar cuenta de cómo funciona. Entonces, básicamente diríamos que la ecuación paramétrica vectorial, vamos a decir que las coordenadas x y z de ese punto P que se mueve en la recta, va a ser igual a x0 y 0, z0, que son las coordenadas del punto que dijimos que está en la recta, más un parámetro que es el lambda, multiplicando por las componentes del vector director, ¿sí? Recordando siempre que ese lambda es variable y varía de acuerdo a los reales. Yo le doy un valor de lambda, hago la cuenta y obtengo un x y z que está dentro de la recta roja. Bien. Bueno, de esta igualdad vectorial podemos extraer esta conclusión, que la variable x, la variable y la variable z del punto que se mueve sobre la recta, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual en el primer caso a x0 más lambda veces de 1, en el segundo a y0 más lambda veces de 2, y el último z0 más lambda de veces de 3. El lambda sigue siendo el parámetro este que definí acá, que es un número real. Y existe una alternativa, vamos a ver una alternativa más, que es la ecuación simétrica, que está expresada a través de distintos cocientes. Ponemos x menos x0 sobre la componente en x de ¿quién? Del director. Este cociente debería ser igual a y menos y0 sobre d2 y igual a z menos z0 sobre d3. Esto también lo habíamos visto en recta en el plano. ¿Cómo salen estas igualdades? Y porque si yo de esta ecuación despejo lambda, fíjense que queda x menos x0 dividido de 1. Si de acá despejo lambda, queda y menos y0 dividido de 2. Y acá quedaría z menos z0 dividido de 3. Entonces, todas esas expresiones dan lambda, de acuerdo a la primera ecuación, de acuerdo a la segunda y de acuerdo a la tercera. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esas expresiones van a ser todas iguales, porque son todas iguales ¿a quién? Al lambda. ¿Okay? Bueno, simplemente para recordar, vuelvo a insistir, si tienen dudas con respecto a esto, vayan a recta en el plano y ahí está la deducción con un poco más de detalle. Importante, esta ecuación de la recta en forma simétrica, ¿se puede usar siempre? Y no, se puede usar siempre y cuando las componentes del director, ninguna de ellas sea 0, ¿no? Entonces es importante indicar que para que pueda escribir esto, ninguna de las componentes del director debe ser 0, ¿sí? O sea que la recta, no cualquier recta, la vamos a expresar de manera simétrica.
algunas van a poder ser expresadas de esta manera. En cambio, paramétrica vectorial y paramétrica cartesiana podemos usarla siempre para expresar a la recta independientemente de cuál sea su director. Trabajar con una cuarta alternativa para definir la ecuación de la recta en el espacio. Esta alternativa refiere a una forma que es exclusivamente aplicable al espacio. O sea, yo puedo definir una recta como intersección de planos, ¿sí? Pero solamente en rectas que estén en R3, en el espacio, ¿sí? Esta es una aplicación, una ecuación que solamente aplica a rectas en R3. ¿En qué consiste? Justamente lo que le estoy comentando. La recta va a estar definida como intersección de dos planos. Si yo tengo los datos del plano alfa con su ecuación implícita, el plano beta con su ecuación implícita, y además pasa que los planos no son paralelos, si no son paralelos, resultan que en su intersección están definiendo ¿qué cosa? Una recta. ¿Esto qué sería? Para poder representarlo de alguna manera. Si nosotros tenemos un plano, el plano alfa, por ejemplo, es este plano que estoy dibujando aquí. Este es el alfa. Y este es el plano beta. ¿Ok? Son dos planos que no son paralelos. En su intersección, el plano está definiendo una recta que es esta recta en el espacio, que es la recta R, que se define como corte de estos dos planos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo podría estar hablando, de la recta R definida como el corte del plano X más Y más Z menos 1 igual a 0 y el plano menos X más 2Y menos Z más 2 igual a 0. Bien, esta es una forma de definir la recta R. Vamos a suponer que este plano es uno de estos dos, o sea que, por ejemplo, este es el plano alfa y este es el plano beta, y la recta R sería esta recta roja. Nos vimos hace un momento en las otras ecuaciones que un poco para entender la posición que tiene esa recta, nosotros necesitamos conocer la dirección a través de su vector director y tengo que también tener la capacidad de poder encontrar puntos de esa recta. Si esta es una ecuación posible de la recta, yo debería poder sacar esa información de esa ecuación. O sea, debería poder sacar la información de cuál es su dirección y la información de los puntos, o algunos, o los que quiera, que pertenecen a esa recta. Y eso es lo que tenemos que aprender. Existen básicamente dos alternativas para encontrar esa información, ¿sí? Dirección y puntos. Una de ellas tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros pensamos, como tenemos las ecuaciones de los planos, sabemos perfectamente que tenemos las componentes de las normales a ambos planos, ¿sí? Podríamos estar hablando de la normal a este plano y la normal a este plano, ¿sí? Vamos a hablar ahí. Vamos a poner que esta es la normal del plano beta y esta es la normal del plano alfa. Recuerden que las componentes de las normales estaban dadas por los coeficientes de las variables, ¿sí? O sea, el ABC. Bien, si yo quiero a partir de las normales encontrar la dirección que tiene la recta R, bueno, eso lo voy a poder hacer a partir de ¿qué? A partir de resolver el producto vectorial entre estos dos vectores. ¿Se acuerdan que el producto vectorial daba un vector que era perpendicular a los dos? O sea, un vector que salía del plano definido por estos dos normales. Ese vector que es perpendicular a estos dos es justamente el director de la recta. O sea que el director de la recta lo puedo obtener como el producto vectorial entre las normales de ambos planos. Impecable. Aplicado acá, entonces, ¿qué sería? Si este es el plano alfa y este es el plano beta, yo para encontrar el director de la recta debería ser el normal del plano alfa vectorial el normal del plano beta. Ya sabemos que esto se resuelve con un producto vectorial, IJK, el normal del plano alfa sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, el del beta menos 1, 2, menos 1, bueno, y resolvemos. De acuerdo a Albersori, ¿qué me queda? Menos 1, menos 2 es menos 3 en I. De acuerdo al versor J, me queda, esto es menos 1, más 1, me queda 0J.
Y de acuerdo al versor K, este es K, me queda 2 más 1, que es 3. O sea, más 3K. Este es entonces el vector director de esta recta, ¿sí? Este vector, el menos 3i más 3K. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para obtener puntos a partir de la ecuación de la recta definida de esta manera? Bueno, una alternativa es fijar el valor de una de las coordenadas del punto que está en la recta. Por ejemplo, si yo digo, voy a fijar la coordenada z con un número cualquiera, puede ser un número distinto de 0 o 0. Yo pongo 1 al propósito porque quiero que después me cierren las cuentas de una manera particular. Pero si ustedes quieren encontrar, quieren fijar una de las coordenadas, la pueden fijar con cualquier número y generalmente se usa el 0 para fijarla. ¿Por qué? Porque simplifica las cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Yo elegí z, fijo z, pero podrían fijar x o podrían fijar y. Y vuelvo a repetir con el número que se les ocurra. ¿Okay? Entonces yo fijo z, ¿qué pasa con el sistema? El sistema se transforma en x más y menos 1 igual a 0 y se transforma en menos x más 2y, a ver, acá hay un error. Vamos otra vez. Si z vale 1, en la primera ecuación es x más y, sería más 1, en lugar de z escribiría 1, menos 1 igual a 0, ahora sí. Y en la ecuación de abajo sería menos x más 2y menos 1, que es z, lo fijo, más 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que nos pasa. Nos queda un sistema que es x más y igual a 0, ¿no? X más y igual a 0, y menos x más 2y, vamos a ponerlo para el otro lado. Esto es 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Transformé un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas en uno de 2 por 2, que lo puedo resolver. Si yo resuelvo este sistema, ¿sí? Si sumo las dos ecuaciones, se me van las x, sumo las dos ecuaciones, se me van las x, acá me queda 3 veces y acá me queda menos 1. O sea que de acá puedo decir que y vale ¿cuánto? Menos un tercio. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que si y vale menos un tercio, z vale 1, entonces me falta saber quién es x. De cualquiera de las dos ecuaciones despejo la variable que me falta. Por ejemplo, de la primera, si yo sé que x más y es igual a 0, ¿no? Porque esta había quedado esta. Entonces, ¿qué puedo decir? Que x es igual a menos y. O sea que x va a ser igual a un tercio. ¿Sí? Entonces ya tengo un punto P, P sub 0 si quieren, perteneciente a esta recta. Ese P sub 0 va a tener coordenadas en x un tercio, en y menos un tercio y en z 1. Bien, entonces ya tenemos un punto que está en la recta y tenemos su vector director. Con lo cual, con esta información podríamos construir las ecuaciones que vimos hace un momento, o sea, la paramétrica vectorial o la paramétrica cartesiana. Ahora, ¿qué podría estar sucediendo? Podría estar sucediendo que cuando ustedes fijen un valor, el sistema que les quede para resolver sea un sistema que no tenga solución, porque es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Vamos a suponer, yo fijaba con 1 y resulta que cuando resuelvo esto me queda sin solución. ¿Eso qué significa? Significa que en la recta no va a haber ningún punto que tenga la coordenada en z que yo fijé, o la coordenada en x que yo fijé. ¿Y eso por qué pasa? Porque el sistema que queda a partir de esa fijación es un sistema incompatible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que agarrar y fijar esa variable con otro número o tomar otra variable y fijarla con otro número, ¿no? Hasta transformar esto en un sistema que sea, que tenga solución. ¿Sí? Esa sería la alternativa. Entonces ya tengo el director y otra alternativa para poder encontrar la información que encontramos antes, o sea, la dirección de la recta y la información de un punto que está en la recta, es simplemente resolver el sistema. ¿Sí? Nosotros teníamos la recta definida por esos dos planos, entonces resuelvo el sistema. Si aplico Gauss-Jordan, entonces queda 1, 1, 1, 1, menos 1, 2, menos 1, menos 2. Bueno, vamos a aplicar Gauss-Jordan, queda 1, todos unos acá quedaría 0, acá me quedaría 2 más 1 es 3, 2 más 1 es 3, acá es menos 1 más 1 es 0, y acá me queda menos 2 más 1 es menos 1.
Entonces, fíjense, de esta ecuación puedo decir que 3 veces y es igual a menos 1, entonces y es igual a menos 1/3. Bien, y ahora de esta ecuación, ¿qué digo? Digo que x más y más z tiene que ser igual a 1. Como y vale menos 1, y vale menos 1/3, puedo decir que x más z es igual a 1 menos y. O sea que x más z es igual a 1 más 1/3, ¿no? O sea que esto me quedaría que, vamos a escribirlo acá, que x más z es igual a 4/3. ¿Sí? Esto implica que x es igual a 4/3 menos z. ¿Bien? Y si ponemos, fijamos a z, le asignamos el valor de un parámetro lambda, donde ese lambda varía de acuerdo a los reales, podríamos estar armando el conjunto solución, ¿sí? ¿De qué manera? Nosotros diríamos que el conjunto solución son los x y z que satisfacen ¿qué cosa? Bueno, la x es igual a ¿quién? A 4/3 menos z. La y nos había dado menos 1/3. ¿Sí? Y la z, bueno, la z va a ser la z. ¿Sí? Ahora, esta sería la solución general, pero si yo utilizo esta representación de que la z vale lambda, y lambda es un parámetro, fíjense que esto mismo yo lo podría estar escribiendo como x y z igual a 4/3 menos lambda menos 1/3 lambda. ¿Sí? Bien, y esto mismo que está acá, yo lo podría estar separando en suma de dos vectores, y uno de ellos multiplicado por el parámetro lambda. Esto sería igual a ¿quién? Esto sería igual al punto x y z. ¿Cómo podría hacer esta separación de manera tal que al sumar me quede exactamente lo mismo que acá? Y bueno, fíjense, acá yo tendría que poner un menos 1, porque aparece menos lambda. Acá lambda no aparece, o sea que iría un 0, ¿no? Y acá lambda aparece, iría un 1. Y acá lo que debería aparecer, para que quede lo de arriba, sería un 4/3, ¿sí? Que está acá, un menos 1/3, ¿sí? Y 0. ¿Ok? Entonces fíjense, si nosotros hacemos la suma, acá quedaría 4/3 menos lambda, primera componente. Segunda componente quedaría menos 1/3, porque acá tenemos 0, y la otra tendríamos 0 más lambda, que es lo de arriba. ¿Por qué está bueno escribirlo así, el conjunto de solución? Porque de esta manera estamos armando la ecuación paramétrica vectorial. ¿Se acuerdan de la paramétrica vectorial? Que lo que acompañaba el parámetro era, esto era el vector director, esto es el vector director de la recta, y esto era un punto P sub 0 que pertenecía a la recta. ¿Está bien? Bueno, ¿qué debería pasar entre la forma que elaboramos antes y esta forma? Obviamente la información debería coincidir. Fíjense, el vector director acá es el menos 1, 0, 1. Y nuestro director nos dio el menos 3. Si lo escribimos como componentes cartesianas sería menos 3, 0, 3. Estos vectores no son los mismos, no son iguales, pero lo que son paralelos, ¿sí? Este vector y este vector. Con lo cual, los dos están definiendo la misma dirección, ¿sí? Con lo cual, esa información coincide. Y la otra información que no coincide, pero podríamos mostrar que representa un punto de la recta también, es la información esta. Fíjense, la y siempre, nosotros sacamos como conclusión que la y siempre valía menos 1/3. En el cálculo que hicimos antes nos dio una y menos 1/3. ¿Está bien? Bueno, acá encontramos un punto que es el menos 1/3, 0, 4/3. Bueno, y acá encontramos otro punto, que es el punto 1/3, menos 1/3, 1. ¿Sí? Este punto y este punto son dos puntos que están en la recta. Si quieren, vamos a diferenciarlos. Si el anterior lo llamamos P sub 0, a este lo vamos a llamar P sub 1. Y si P sub 0 está ahí, y bueno, P sub 1 va a estar por acá, qué sé yo, va a estar en la recta también, ¿sí? De componentes 4/3, menos 1/3, 0. ¿Ok? Entonces, dos alternativas para conocer la dirección y puntos de la recta, cuando la recta está definida como corte de planos.